Muchas gracias por acompañarnos. En este momento está el abogado de la familia de Víctor, bueno, el abogado de Víctor directamente, Hernández, ¿no? Roberto Ferreira, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Buenas tardes. Bien, ¿podría hacernos una puesta a punto de por qué se llega a esta situación? ¿Cuál es la evidencia que faltó como para que de alguna manera, bueno, se pudiera contemplar el planteo de Víctor y suyo? Se insiste sobre lo mismo. O sea, si no tenemos una visión distinta, seguimos insistiendo sobre lo mismo. Lo que faltó, según el tribunal, es que no tenemos quién tiró el disparo, quién disparó el arma. Como no tenemos quién disparó el arma, hacemos caer todo el resto de la estructura. Entonces... ¿Por lo menos se confirma de dónde viene el arma? No. Tampoco. Tampoco. Entonces, no se tiene quién disparó el arma y no se tiene tampoco el lugar desde donde se disparó el arma. No se tiene el lugar del que se disparó el arma según el tribunal. Claro. Tenemos que ubicarnos en el lugar, en el momento y con la evidencia que contamos. O sea, cuando uno va a investigar un hecho, encuentra los hechos previos y los hechos inmediatos posteriores. No se puede analizar una situación sacándola de su contexto. Si analizamos el contexto, tenemos claro de dónde provino. A ver, repasemos. ¿Cuál es ese contexto? Repasemos el contexto. Sí. El contexto inmediato anterior es que desde ese lugar, conforme múltiples declaraciones, siempre se hacían fiestas, siempre había todo este tipo de incidentes, que era en la casa del subcomisario. Era común. A tal punto eso... ¿Era común que se dispararan armas? Que dispararan armas, no, pero que hubiera fiestas, que hubiera gente borracha, que hubiera... Ah, bueno, está. Sí, como como muchas fiestas. Como digamos. Muchas fiestas, sí. A tal punto que el encargado de la seccional policial en ese momento, en vez de investigar cuando escucha un disparo de arma de fuego, llama y dice, ¿qué pasó allí? Y no hace más nada que eso. ¿Qué pasó allí? Pero daban por descontado que era allí. Y por algo le pregunta, si yo te llamo, Victoria, ¿qué pasó en tu casa? O sea, pasa algo en la... No pregunto, Victoria, ¿viste algo cerca de tu casa? Porque, ya sabés que es en mi casa. Claro. Ya sé que es en tu casa, que siempre suceden cosas. Digo, ¿qué pasó allí? ¿Y qué le respondieron? ¿Qué respondieron? Ahí tenemos las declaraciones. En el momento, ¿qué hace el funcionario policial? El funcionario policial no hace nada. Ubiquémonos 12 de la noche. Un lugar solitario. En La Paloma en ese momento no hay nadie. A esa hora de la noche, primer cuestión, ¿se escucha o no se escucha el disparo de un arma de fuego? Sí, sí. O sea, usted dice sí, pero hubo policías que vinieron a declarar el expediente penal que dice que no se escucha. Bueno, sí, depende. Claro. Si está en la música todo trapo en una fiesta, capaz no. Bueno, la comisaría está ubicada al lado. Está ubicada exactamente al lado. Entonces, ¿qué dice el tribunal? Que como no tenemos quién disparó, toda la argumentación posterior de determinados hechos que se sucedieron no tiene relevancia. ¿Qué sucedieron? Por ejemplo, algún hecho. A mí me llamó la atención, esto siempre lo menciono, es risueño si no fuera porque hay un hombre paralítico. Uno le preguntan, como si a mí me preguntaran, ¿usted, doctor, viste algo raro en el canal? Y yo dijera, yo al baño no fui. Sí, no sería la respuesta correcta. No sería la respuesta correcta, pero a mí me llamó la atención, me hizo así como una alerta. Digo, baño. ¿Por qué uno de ellos, no voy a dar nombres, declara yo al baño no fui? Empiezo a analizar las declaraciones de los demás y todos en sus declaraciones refieren al baño. Como que estuvieron o no estuvieron, como si fuera importante quién fue primero, si Victoria fue primero que aquel, que yo, que aquel, que el otro, no. Empiezan como un ida y venida a ver para no estar en el baño. ¿Y qué pasaba en el baño? Empiezo a mirar, me encuentro que el día siguiente, vecinos declaran que el subcomisario, que no debería estar participando en ninguna investigación ni nada, porque precisamente los hechos podían haber ocurrido en su casa, aparece en la zona exterior del baño antes de que la policía científica llegue al lugar. Como buscando. Buscando, no sé, pero eso no es importante para el tribunal tampoco. ¿No es extraño eso? Vos que sos penalista, le cuento otra cosa, Victoria, sí. Esto es más extraño todavía. Cuando le toman declaración, por supuesto, corren los hechos 2 horas, a tal punto que al no darse cuenta de ello, algunos de los involucrados que estaban en la casa del subcomisario
siendo algunos de ellos incluso funcionarios policiales que tendrían que ser conscientes de lo que están declarando, dicen que escucharon a una persona quejarse, la ubican perfectamente de dónde se queja, de dónde viene la queja. la queja, Pero no escucharon el disparo. pero escucharon a la persona quejarse. Sí. Pero ¿sabe a qué hora la escucharon quejarse, Victoria? A las 2 de la mañana. ¿Sabe dónde estaba mi cliente a las 2 de la mañana? En el hospital. No, o sea que hay contradicciones. Claro, hay- cuando yo pido, apenas tomo intervención el hecho, que me lo citen a declarar, ahora declaran que ninguno dijo lo que hay casi en 40 hojas del expediente. O sea, 5 o 6 de ellos se contradicen. No, nunca dijimos eso. Pero Eso está en el expediente. está en el expediente penal. No le llamó la atención al juez penal, no le llama la atención. Digo, los hechos inmediatos, contradecirnos sobre determinadas cosas, implican que algo queremos ocultar. Se les dio oportunidad de retirarse, se dio oportunidad de alterar la escena que se debía investigar, que era la casa del subcomisario y la casa de mi cliente. En la casa de mi cliente entró gente, en la casa del subcomisario también entró. El mismo subcomisario dice que entró, se bañó, fue. Entró otro, le alcanzó la ropa, se fue. O sea, podían haber hecho lo que quisieron. Todo eso no es relevante para el tribunal. Tampoco es relevante la atención policial. Si yo ahora me caigo aquí y me tuerzo el pie, tú, Victoria, me vas a dar atención durante 3, 4 años, me vas a pagar 20, 30 mil pesos por mes de algo que es responsabilidad mía. No. Si me caigo ahora cuando entro al auto, ¿qué tiene que ver contigo y con tu programa? Nada. Me va a decir, pobre doctor, se cayó. Pero no me vas a cubrir un ingreso mensual, no me vas a dar una atención que es indebida, pero que se la diste buscando compensar algo. Y si hubiera alguna duda que el tribunal dice que no se puede interpretar eso, tenemos las declaraciones de Charles Carrera y tenemos las declaraciones del ministro actual. El ministro actual sale a la prensa diciendo, y ha salido por todos lados, que saben que la bala provino de allí. Sin embargo, su abogado no se enteró en el expediente que el ministro lo dijo. O sea, jugamos como a 2 puntas, ¿no? Y en el medio de un conflicto, como sucede acá, Frente Amplio Partido Nacional, para lo único que se utiliza es para ir contra un senador. No digo que esté bien o esté mal, se utiliza para eso, pero no se utiliza porque si yo sé que hice algo mal, si yo vengo aquí y te causo un daño, Victoria, no puedo decir, rasgar vestidura y decir, ay, qué daño que le causé, qué mal que estuve. Lo que tengo que hacer, Victoria, por favor, nos podemos reunir con alguien que te asesore, yo te ocasioné un daño, ¿cómo lo compenso? Eso nadie lo dijo. El ministro dice, sabemos que provino de allí, el anterior también, le damos una atención, pero en definitiva hacemos un circo político, hacemos toda una cuestión mediática, pero nadie tiene la conciencia adecuada para decir, ocasioné un daño, vamos a sentarnos con la persona, vamos a establecer determinados parámetros y vamos a compensarla. De todas maneras, hay otro elemento que me confunde más todavía, ¿no? Y que es lo que considera el tribunal, además de, bueno, no poder efectivamente constatar las presuntas irregularidades, ¿no? Que usted menciona por allí, pero dice lo siguiente, no se debía hacer lugar a la indemnización porque no hay forma de conectar las presuntas omisiones, ¿no? O sea, el hecho ilícito, con el daño causado. ¿Eso qué querría decir? Que una bala o la bala que lo deja paralítico puede haber sido otra bala o puede haber venido de otro lado o los problemas de salud que le vinieron después no responden al disparo. La investigación posterior que realiza la policía, el Ministerio del Interior, una vez que se dio este hecho, Sí. lo que el tribunal dice, si no me equivoco, yo lo he leído de la mañana en la sentencia, es que esas supuestas omisiones que se pudieron haber dado y demás, no son el nexo causal o determinó que haya sufrido ese daño, porque fue posterior la acción, ¿se entiende? El Ministerio del Interior actuó con negligencia o como se quiera, en forma posterior a que el cliente del colega haya recibido el disparo. No tiene nada que ver la negligencia posterior del Ministerio a que él
cliente del colega haya recibido el disparo. Eso es lo que yo interpreto que dice el tribunal, que en eso tiene razón. Ahora, lo que usted dice, y yo lo entiendo, es disparatado. ¿Por qué? No lo que dice el doctor, sino toda una serie de hechos que deberían de determinar que aquí existió determinado tipo de responsabilidad. Esa es la realidad. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? En derecho, en todas las ramas, ¿no? El derecho no es lo que sucedió, sino lo que se puede probar. Bueno. No es la realidad Claro. lo que es, sino lo que se puede probar. Y lo que en este caso entiende el tribunal es que no hay elementos suficientes como para determinar que existió legitimación pasiva de las personas que fueron demandadas porque no se pudo probar si si efectuaron el disparo, quién lo efectuó. Es más, creo que hay una bala que está dentro del cuerpo, por lo cual tampoco se puede saber a qué arma pertenece. Se puede saber. Se podría llegar a saber eso, porque eso sería fundamental. Pero es que está. El tema es que dicen que no está. Ese es el problema. Dicen que no está. Bueno. O sea, cuando tú tenés una tomografía que te dice que tiene determinado tamaño y tenés un perito pagado por Es parte... que hay un peritaje de parte y otra... Claro, pero el de del parte no propio sobre la bala. El peritaje de parte yo pedí que estableciera, a ver, sin saber siquiera lo que te voy a contar ahora. No lo conocíamos porque tomamos conocimiento posteriormente. Le pido al perito de qué calibre puede ser la bala. Y el perito, Curvelo, Washington Curvelo, establece en su pericia claramente que la bala es calibre 22. Yo no sabía cuando hizo esta pericia Curvelo y tomamos conocimiento muy posteriormente, a través incluso de periodistas, porque parece que los periodistas pueden llegar mucho más allá de lo que podemos llegar los abogados tratando de hacer una investigación. Tomo conocimiento de que hay un rifle calibre 22 que desapareció de la seccional de La Paloma, la que está al lado, la que dirige el subcomisario Marcos Martínez, y tomo conocimiento en otro programa como este que había sido sancionado por eso, porque tuvieron acceso a carpeta. Pero el arma no apareció nunca. Esa arma, mira qué casualidad, ese calibre 22 yo entiendo. coincide con el calibre 22 que Curvelo me dice que... No, el arma no... O sea, Claro. pretender que el arma aparezca es un juego de niños, es como... si le dieron 2 horas para que se fueran, para que se llevaran el arma. O sea, si no entendemos que corrieron 2 horas los hechos, a tal punto que se contradicen, que terminan diciendo que escucharon quejidos de una persona que ya estaba en el hospital a varias decenas de kilómetros. ¿Necesariamente tiene que haber sido un policía? Porque había otros, había civiles también en esa El que reunión, disparó no es un policía. ¿no? ¿Cómo sabe? Bueno, todos Lo saben sé. todo. O sea, ¿Usted sabe quién disparó? claro. Y No, pero lo que pasa es que no tengo cómo, o sea, yo no puedo atacar, decir tal persona disparó. en la demanda no está indicado Yo quién le voy a fue contar, Claro. incluso ya lo contó. Cuando se inició todo esto, o sea, por eso es que a mí me da una especie de cosa, porque yo lo escuché. Le voy a contar. Recuerda que está en vivo en un programa de televisión sí, y la causa todavía no terminó. Sí, pero yo no voy a dar el nombre. Está bien. Es a su riesgo. Usted sabrá. Diga. Me hacen cuando recién inicia esto, 17 denuncias por difamación e injurias. Me perdí 2 días en Rocha y en esos 2 días dejé de hacer determinadas tramitaciones aquí en Montevideo. Entre una de esas tramitaciones está la cobranza de unos juicios laborales que tenía contra una empresa de seguridad. Cuando llego a Montevideo, llamo a la abogada que tenía que cobrarle y la abogada me dice, yo conozco a algunas de esas personas, hizo una llamada, puso el altavoz de esos teléfonos fax antiguos y yo escuché ¿Qué escuchó? lo que decía una de las personas que estaba involucrada sobre lo que había sucedido. Entonces, ¿Y qué decía? Sin dar el nombre, ¿qué decía esa persona? que había sucedido un error, que vino una persona que estaba drogada, que estaba muy mal, que empezó a hacer muchas cosas raras. Entre una de esas cosas empezó a tiró un tiro y... Bien. ¿Y por qué le cabría entonces al Ministerio del Interior ser digamos, el responsable o el demandado civilmente? por las omisiones. Porque, primera omisión, le desapareció un rifle que coincide con el calibre de... Bueno, pero ahí es donde el tribunal tiene esa... Porque no me esa admite el duda hecho nuevo. Ah. No me admite el hecho nuevo del arma. Porque el arma y que el subcomisario fue sancionado por la desaparición de esa arma, yo tomo conocimiento a través de la periodista de Santo y Seña.
Claro, pero el nexo causal ahí, ¿cuál sería? Porque de las omisiones posteriores, en nada indican que pudo haberse evitado el daño sufrido. Objetivamente hablando, ¿no? Si el arma con el que dispara no desaparece, no tiran con esa arma. Podrán tirar con otra, pero con esa no. Sí, O sea, si vos no me dejás el arma, o sea, vos no me permitís sacar un arma que tenés bajo tu custodia, que obedece a un procedimiento, por algo lo sancionaron. O sea, no era un hecho legítimo que un arma desapareciera de la seccional. Esa arma coincide con el calibre que el perito dice que es la que está dentro del cuerpo de... Y lo dijo sin saber, o sea, sin saber la desaparición de esa arma, ni todas las cosas que ¿Cuál pudimos perito? tomar. ¿El oficial o el de parte? El de parte. Claro, bueno, está. El oficial no hay pericia oficial del calibre del arma. A ver, una salvedad, ¿no? Coincide, ¿no? Es del mismo calibre. El mismo calibre. Claro, porque vos sabés igual que yo que las balas tienen como una suerte de huella digital cuando sale por el tubo y son únicas. Eso no se puede saber si pertenece exactamente claro. al arma. Evidentemente el que mismo no. Calibre. Incluso se encontraron algunos casquillos al lado de la seccional posteriormente, que yo también lo menciono porque surgió con todas estas cuestiones de la investigación periodística. Me dicen, mirá, hay este expediente y me permiten tener acceso a lo que yo no tenía acceso, al sumario administrativo que se le hace al subcomisario. Yo de eso no tenía ni la más pálida idea que había sido sancionado por la desaparición de un arma. Ahí me entero del arma, que él ya había declarado que había desaparecido un arma, pero ahí me entero que coincide el calibre, me entero que fue sancionado. Lo pretendo introducir y no se me permite introducir ese hecho nuevo. Bien. Fernando. No, yo una pregunta nada más, porque están hablando entre dos cuestiones más técnicas. Usted mencionó hoy, hace un ratito, el hecho de que las autoridades del Ministerio del Interior, en aquel momento Charles Carrera, haya de alguna manera buscado proteger, por razones de humanismo, según alegó él, a Hernández internándolo en el hospital policial en una forma aparentemente ilegal. Eso lo determinará la justicia después, pero parecen haber elementos como para determinar la ilegalidad. Y lo vinculó eso a que por qué haría eso si no hubiera sido, si la bala no hubiera salido de ahí, ¿no? Me pareció entender a mí. Eso no es posible incluirlo en una demanda civil, porque es una suposición, ¿no? Me imagino. Ahora, la pregunta que yo le quiero hacer es, del proceso judicial que está llevando adelante la denuncia contra Charles Carrera por aquellos actos de encubrimiento, no ya... la denuncia ya no es por lo que sucedió con Hernández, sino de ahí usted cree que pueden surgir elementos que beneficien esta causa civil que usted lleva adelante. Y esa es una. Y la otra es, ¿se podría incluir esta causa suya, esto también para Casas, dentro de esta causa suya, no la de Hernández, dentro de la causa penal que se está llevando contra Charles Carrera? No tengo acceso a la carpeta, a la carpeta de la causa penal contra Charles Carrera. La quise pedir también como prueba a nivel del tribunal, porque surgió posteriormente a la sentencia de primera instancia y tampoco se me permitió. Sí, arriesgándome a lo que surgiera del expediente, algo tiene que surgir, porque Charles Carrera sale a los medios de prensa diciendo que sabe que provino de allí. El discurso es el mismo. Ministro Heber, senador Carrera, el discurso en cuanto a que la bala sale de allí es el mismo. La cuestión de ¿por qué lo hizo Charles Carrera? Existe una cosa en nuestro derecho, es la teoría del acto propio. La pregunta es si la justicia, la causa de Charles Carrera, lo acusa de haber actuado ilegal para encubrir determinada situación, esa situación debería saberse cuál fue y ahí podría para un eventual recurso de revisión si lograra probar también por la investigación parlamentaria. Si surgiera algún elemento que pudiera hacer probar todo un fraude que yo hasta ahora no lo he podido probar, podría surgir. Todavía tengo la instancia de casación, pero yo no quiero quedarme corto con lo de Charles Carrera. Existe en nuestro derecho lo que nosotros lo mencionamos en el escrito, la teoría del acto propio. O sea, cuando usted da la confianza o da la sensación de que algo va a ser de determinada manera, no puede tener un actuar posterior distinto a lo que con su conducta hizo creer que sería así. Charles Carrera, en la grabación que mis clientes tienen, dice claramente
que saben que la bala salió de allí, lo dice con la doctora González, que era la directora de Asuntos Internos. Son coincidentes en esa grabación que ellos saben. ¿Cómo lo saben? Pregúntenselo a él. O sea, él lo sabe, que la bala salió de allí, lo dice. Y después le dice, hacé juicio, reclamá porque tenés derecho. Eso es cierto, le dice eso. Ahora, el discurso posterior es, lo hice por razones de Humanidad. solidaridad, humanidad. Humanidad. Bueno, Humanitario. mire, yo le destruyo ese discurso, así, se le cae así ese discurso. Mire, cuando yo presento la demanda, faltando 15 días para prescribir, o caducar si fuera para el Estado, prescribir en relación a las personas físicas, presento conjuntamente con esa demanda una medida cautelar de no innovar. ¿Qué es no innovar? No cambiar la situación, que se le continúe brindando la asistencia. ¿Verdad? Podemos coincidir que puede ser ilegal o no, pero se le estaba brindando. Se le podía haber brindado de alguna otra manera en algún otro organismo del Estado que no fuera policial como un reconocimiento del hecho. ¿Por qué lo hicieron en el policial? Ahí es donde está el problema de que lo hicieron en un lugar que es para policías, pero el Estado bien podía como compensación brindarle esa asistencia en algún otro lugar. Sí, ¿por qué no? Yo puedo, si le ocasiono Usted sabrá por qué no. le ocasiona Usted sabrá. una lesión. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede? No, pero si usted se sonríe es porque sabe, tiene una teoría. No, sí, pero No, pero la podría expresar, le voy a expresar. la teoría. Le voy a expresar por qué no es solidaridad ni humanismo. Porque cuando le llega la demanda y ya no hay vuelta atrás, o sea, ahora ya me están demandando, inmediatamente lo mandan para Rocha, como lo mandaban todos los fines de año para que pasara el fin de año en Rocha, y después lo volvían a traer. Cuando llama para que lo vuelvan a traer, le dicen, no, nene, Ya está. ya está. Entonces, ¿cómo es ese humanismo que se acaba cuando te demandan? O sea, es un pseudo-humanismo, un humanismo a medias. ¿O había alguna otra cosa que había que estar ese tiempo a ver qué sucedía para que pasaran esos 4 años y después que no pueda reclamar? Si nos reclamó, ya nos reclamó, para afuera. Si no nos reclama, también para afuera, porque ya no nos puede reclamar. Ya no estoy obligado, no tiene forma de cobrarme, no tiene forma de hacer absolutamente nada. No debe olvidar, hay que tener muy presente que toda esa falta de investigación penal que llevó casi los 10 años, motivó que yo cuando voy a armar la demanda no tengo elementos que debería tener en cualquier otra investigación penal, porque a los 4 años, en una investigación llevada en forma, yo tendría que tener muchos elementos que no tenía. Por ejemplo, el perito que hace la pericia balística para determinar de dónde El pudo trayecto, sí. ¿El trayecto? Yo no, lo único que decir que cuando se le inicia el sumario, renuncia al cargo. ¿Cuándo prescribió la causa penal? Ahora, Ahora nomás, ¿no? sí. Pero 10 años. ¿Por qué se esperó tanto? 10 años. ¿Por qué se esperó tanto para hacer...? Porque, a ver, si usted... Yo le voy a contar una cosa para que... Cuando presenté, creo que por debe haber sido 2019, 2020, un escrito, cuando ya tenía... El primer escrito pido todas las incoherencias, menciono estas cosas del baño, lo que declaran, que se les interrogue de nuevo, caen en contradicción. Contradicciones claras. Tú no te podés decir que me dijiste algo importante, que había una persona quejándose enfrente y que ahora como no tenés respuesta, porque claramente, te digo, miren la hora de ingreso a la historia clínica, miren la hora en que ustedes dicen que sucedieron los hechos, claramente corrieron los hechos. Bueno, después de todas esas nuevas declaraciones que se contradijeron, empecé a señalar tipos penales cometidos. En el expediente penal. En el expediente penal. Correcto. O sea, seamos claros, todos hemos tenido, sabemos, lo hemos visto en noticias, va la policía a buscar, no sé, droga. No encuentra droga, como ha sucedido normalmente. Encuentra un arma. ¿Te procesan por la tenencia ilegítima del arma? No. Te procesan. Encuentran que estás robando energía. ¿Te procesan porque estás robando energía? Te procesan. Acá parece que lo único importante era quién disparó. Pero en ese quién disparó se encontraron con una cantidad de delitos
señalados con fojas, puesto así, una declaración, otra declaración, aquí, 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 va a Fiscalía, 1 año lo tiene el fiscal, 1 año, hasta que el alcalde de La Paloma, el fallecido, Perdomo era, Perdomo. Alcides Perdomo. Yo ese hombre me saco el sombrero. O sea, acompañó a Víctor en todas las circunstancias. Había una cosa, él lo llevaba, buscaba a quién lo llevaba. Ese hombre estaba comprometido con que se averiguara la verdad. No le importaba Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, lo que fuera. Ese hombre tenía un compromiso moral, era una persona de bien. No le importaba si tenía que caer quien cayera. Él quería que se supiera la verdad porque tenía un ciudadano en silla de ruedas. El responsable, que usted sabe quién es por lo que escuchó, ¿es una persona, es un protagonista importante de No. 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 No, porque tal vez había, usted plantea poco menos que todo un plan de encubrimiento, No, el problema no es quién En- tiró. El problema es quiénes estamos cuando se tira. Bueno, por eso digo, el plan de encubrimiento claro. es lo que usted está... Yo, allí había, según comentarios de personas, que uno declaró en el expediente penal como testigo responsable, dice que había políticos, que había un narco, había 2 prostitutas. El tema no es, a ver, entendámonos, Victoria, si nosotros estamos en esa fiesta, ¿podemos estar en esa fiesta? No, tenemos que salir, no tenemos nada que ver, pero no tiene que, o sea, estamos en un lugar inadecuado donde se nos arruina la imagen, o sea, definitivamente. Si había un político importante, candidato a algo, y allí... Pero tampoco era una... A ver, ¿se acuerdan de la casa del... ¿Cómo se llamaba esta donde se hacían estas fiestas en Punta del Este, en el barrio Beverly Hills? ¿Se La acuerdan? mansión del sexo. La mansión del Tampoco sexo. era la mansión del sexo, ¿o sí? No lo sé, Bueno. allí había, se deja una persona en silla de ruedas porque viene alguien en una situación alterada mentalmente por consumo de droga. Y para todos es un Y, papelón. bueno, lo que se poder- hizo fue permitir que la gente se retirara. Claro. ¿Cuántos de los que, o sea, puedo yo, podés tú decirme cuántas personas se retiraron y cuántas se quedaron? ¿Puede el doctor decirme Esa información siempre fue así nomás, ¿no? O sea, más o menos, más Claro. menos. Nadie se la jugó Claro, ni presentó una lista de invitados. No, ni lo nada. único que surge del expediente es que hay 2 que se fueron y que después volvieron a declarar. Ah, bueno, declararon. Sí, al otro día. El otro día. Sí, claro que declararon, pero, a ver, tenemos, si había arma, si había lo que hubiera, lo que fuera, se le dio la chance. Sí, eso de es una- irse a hacer... Sí, Ahora, sí, está claro. a mí me- y los que no, y sí, existía la posibilidad de que alguien no volviera, total. Tuvieron 2 horas. Por algo el funcionario policial al frente de la seccional no hizo nada. No salió a hacer un rastrillaje. Qué loco. No, A ver, Me Vero, quedan muchísimas preguntas, pero quienes no sabemos tanto de derecho, con esto que usted plantea de la investigación penal, ¿no? De todas estas características que sin duda hicieron bastante difícil, todos esos peritajes que no encontraron nada. ¿Cuál es la independencia que tiene la justicia civil para poder atender una demanda cuando desde la justicia penal está prescribiendo una causa con todos estos elementos, con todos estos vacíos? ¿Se puede tomar una determinación de responsabilidad en lo civil que en lo penal no se pudo determinar? Esa es mi pregunta para los dos. Para contestarle a su pregunta, imagínese como abogado tener que armar una demanda con esa, o sea, sobre la base de pequeñas cosas que tenés. Sí, de contradicciones, de pruebas que faltan, de lo que no está, en definitiva. De lo que no está y que debería estar. Sí. Y de cosas que no deberían haber sucedido, porque si bien, como me decía acá el compañero, quizás no se pudo evitar quién tirara el tiro, que alguien tirara un tiro, eso no se puede evitar nunca. Un loco puede venir acá y acribillarnos Sí, a sí, todos. sí. ¿Cómo lo evitamos? Tenemos cámaras, tenemos todo, pero viene un desequilibrado y ha pasado en países de primer mundo. Viene un loco y arrasa con una universidad. Eso quizás no lo puedas evitar, sea inevitable. Lo que sí puedes evitar es que toda la investigación después sea Sí, todo eso me queda claro, pero a lo sea que voy irrespetuosa. es si hay antecedentes Sí, de que la justicia civil puede, se tiene pueda la dar la independencia razón a total un la justicia cliente. civil en relación a la penal. Ahí puede está. fallar con los elementos que tiene independientemente
de que O no haya sea, una podría persona... llenar esos espacios vacíos que tiene la investigación penal para determinar por lo menos todo eso que usted dice, bueno, aquí hay una responsabilidad por omisión, por fallas en la investigación, hay una responsabilidad del Ministerio del Interior. Eso lo podría hacer. Sí, la responsabilidad del Estado es por... bueno, hay quienes dicen que es objetiva, pero en criterio jurisprudencial es subjetiva y tiene que ver con que el servicio haya fallado. Si lográs probar una falta de servicio, eso por acción o por omisión, eso genera responsabilidad del Estado. Bien. Todas estas cosas pueden generar esa responsabilidad, podrían. Eso es un tema de criterio, es decir, si la configura o no. Y lo otro es si todo el actuar posterior tiene relevancia o no. O sea, todo lo que se hizo, o sea, todo lo que sucede posteriormente puede tener... Yo quizás no pudiera evitar que tiraran el tiro, salvo que no tuviera, el arma fuera, que pudiera probar que el arma coincidiera con la de la comisaría, pero coinciden los calibres. Pero sí podría evitar no conocer quién fue quien disparó. Hoy su porque si cliente, hubieran actuado tenemos que cerrar, Me correctamente... queda solo preguntar cuál es la situación de su cliente, Bueno, porque lo último el que recurso supimos... de casación. Ah, ¿hablas de físicamente? no, y económicamente. Lo último que sabíamos era que estaba empleado en la Intendencia. ¿Cuál es la situación económica? ¿Cómo se sostiene? Mi cliente vivía, teniendo un panorama, para hacernos un panorama, vivía en una casa, ellos, además de trabajar en la construcción, o sea, padre y los dos hermanos, el padre cuidaba casas de los vecinos en La Paloma, con lo cual muchas veces uno de los vecinos le dio una casa para que viviera. Así estuvo de hacía casi 20 años. Hace 2 años le pidieron la entrega de la casa, tuvo que entregar la casa. Como había hecho reformas, tuvo derecho a una pequeña compensación. Con esa compensación entregó para la compra de otra casa, que voy a cometer decir una cosa, para que tenga idea lo que son, ustedes, les voy a contar una cosa. Sabe que tenemos que ir cerrando, Perdomo, doctor. El alcalde Perdomo les iba a prestar la diferencia. Bien. Le faltaban $10.000 y se murió 3 días antes. Dígame, ¿cuándo se tienen novedades del recurso de casación? Y tengo hasta el 27, 28 de abril, no recuerdo bien. Bien. Exactamente. ¿Por cuánto es que es la demanda? $100.000. $100.000. Abogado, muchísimas gracias. Por favor, muy amable. Por habernos acompañado. Roberto Ferreira, abogado de Víctor Hernández. Un caso que, bueno, hoy nos deja más preguntas que... Bueno, siempre, ¿no? Sí. Tuvo más preguntas que respuestas. Bueno, en realidad las respuestas las tienen algunos. ¿Cómo suele ocurrir? Pausa y ya venimos.